Es importante saber hacer demostraciones es por algo que ocurrió por allá del siglo XVIII. ¿Sí? Para entonces ya se tenía desarrollado, ya se había inventado el cálculo diferencial y cálculo integral, ya lo habían inventado Newton y Leibniz. Y era como una especie de juguete nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para los matemáticos de la época. Y estaban pues jugueteando con esa herramienta, viendo hasta dónde podía llegar, obteniendo fórmulas y fórmulas, empleando los métodos descubiertos por Newton y Leibniz. Entre todos esos descubrimientos que estaban haciendo, una de las cosas que estudiaron fueron las series infinitas. Y empezaron a tratar de calcular cosas que hoy sabemos que no tiene sentido ni siquiera preguntarnos un valor para una determinada serie, pero que en aquel entonces se exploraba la posibilidad de que tuvieran algún valor. Por ejemplo, una serie es esta de aquí. 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 y así, seguir con esta secuencia infinitamente. A esta se le conoce como serie de Grandi. ¿Sí? Bueno, pues se preguntaron los matemáticos de aquel entonces, ¿qué valor tiene esta suma infinita? Y bueno, pues una manera que se nos podría ocurrir para calcular esta suma, así fácilmente, es, si nosotros restamos estos dos números, 1 menos 1 nos da 0. Luego aquí también, 1 menos 1 nos da otro 0. 1 menos 1 también nos da otro 0. De tal manera que estaríamos sumando 0 más 0 más 0, etc. ¿Sí? Y es claro que siempre que sumamos 0 más 0, el resultado es 0. Entonces, esto lo podríamos expresar así. Primero vamos a restar este 1 con este, luego este con este, luego este con este, y así infinitamente. Entonces, esto nos da 0 más 0 más 0, y así sucesivamente. Como siempre estamos sumando 0, pues es claro que al final el resultado es 0, ¿verdad? Por lo tanto, la suma de esta serie es 0. ¿Está ahí todo bien? Bueno, pero ¿qué tal si en lugar de calcularlo así, lo hacemos de otra forma? Ahora vamos a dejar este 1, lo dejamos aparte, y este menos 1 más este 1 los vamos a sumar. Menos 1 más 1 es 0. Luego menos 1 más 1 también es 0. Luego este menos 1 más el 1 que seguiría por aquí también es 0. O sea, ahora estaríamos haciendo las operaciones de esta manera. El 1 lo estamos dejando aparte y aquí nos da 0, aquí también 0, aquí también 0 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 más 0, más 0, más 0. Siempre que al 1 le sumamos 0, el resultado es 1. Por lo tanto, el resultado de toda esta suma es 1. Entonces observen lo que acaba de pasar. Simplemente estamos haciendo propiedades que nos resultan muy naturales, ¿no? Cuando nosotros hacemos una suma de números, podemos hacerla sumar primero unas cantidades y luego otras, y el resultado debería ser el mismo, ¿no? Es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero vean cómo aquí se obtienen dos resultados distintos por el simple hecho de hacer las operaciones en otro orden. ¿Sí? Y más aún, resulta que si hiciéramos esta operación de otra manera, el resultado ya ni siquiera sería un número entero. Para que se vea claro, a esta serie vamos a llamarle S. Si la multiplicamos por menos 1, lo que provocamos pues, es que este número ahora se vuelva negativo, este positivo, negativo, positivo y así. Ahora vamos a sumar un 1 a ambos lados de esta ecuación. Eso es válido, ¿no? Entonces le sumamos 1 aquí y aquí. Así que nos va a quedar aquí 1 menos 1 más 1 menos 1. Que pueden observar es exactamente la misma serie que teníamos al principio. Porque recuerden que estamos hablando de una infinidad de términos. Entonces, toda esta suma de aquí, a su vez, vuelve a ser S. O sea que a lo que acabamos de llegar es que 1 menos S es igual a S. ¿Sí? Esto es una ecuación, la podemos resolver. Esta S pasa sumando, S más S nos va a dar 2S, el 2 pasa dividiendo, y entonces queda que S es igual a 1 medio. ¿Sí? Es decir, ya ni siquiera nos da como resultado un número entero. O sea, nos da algo todavía más absurdo que los resultados anteriores, porque al menos podríamos como medio aceptar que a lo mejor esta suma nos debería dar como resultado 0, o a lo mejor nos debería dar como resultado 1, porque al final de cuentas estamos sumando puros enteros. Pero ¿de qué manera nos podría dar como resultado un medio? Es como algo todavía más extraño. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor correcto de esta suma? ¿Y por qué? Pues ahí hay una cuestión también, ¿no? Nada más hemos aplicado puras propiedades que nos resultan muy naturales al momento de hacer sumas. Entonces, ¿dónde está el error? ¿O los tres valores son válidos? Porque si aceptáramos que los tres valores son válidos, estaríamos diciendo que sus números son iguales entre sí, y eso es
algo absurdo, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos cometiendo algún error en una parte, pero ¿en dónde? ¿Por qué? Así que ahí vemos otra razón por la que es importante hacer demostraciones. Por un lado, para evitar contradicciones, ¿sí? O sea, que los resultados todos se vayan construyendo unos sobre otros, y como todos se van construyendo de manera correcta, cada resultado nuevo que obtenemos, estamos seguros que no va a contradecir a los anteriores, ¿no? Y por otro lado, para saber cuándo es correcto usar unas propiedades determinadas. Que eso fue lo que les falló a los matemáticos en aquel entonces. Simplemente estaban utilizando el cálculo, explorando el infinito, como se les ocurría, ¿no? Se les ocurría alguna fórmula y la anotaban, y más fórmulas, pero sin justificarlas tanto. O sea, de alguna manera, como que perdieron eso que Euclides nos había dejado, lo descuidaron un poco y simplemente estuvieron haciendo un montón de fórmulas, entre las cuales había muchas fórmulas correctas, pero también había fórmulas como esas que acabamos de ver que no eran correctas para nada, ¿sí? Porque no estaban bien justificadas. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.